Bienvenidos a Un Café con Fe. En el marco del Día Internacional del Trabajo, ponemos sobre la mesa una realidad que toca a millones de colombianos: el empleo, la dignidad laboral y los desafíos del mercado en el país. Colombia enfrenta cifras que invitan a la reflexión: altos niveles de informalidad, brechas en el acceso al empleo y condiciones laborales que siguen siendo un reto, especialmente para jóvenes y mujeres. En este programa analizaremos qué está pasando con el trabajo en Colombia, cuáles son los principales desafíos y qué se necesita para avanzar hacia un sistema laboral más justo y equitativo. Al final, no se olviden que tendremos nuestra sección Un Café con Fe de película, donde le contamos los temas coyunturales que están sucediendo en Colombia. El 1 de mayo de cada año se conmemora el Día Internacional del Trabajo, una fecha que rinde homenaje a las luchas históricas de los trabajadores por condiciones laborales dignas, originada tras las protestas de 1886 en Chicago, que dieron paso a la jornada laboral de 8 horas. En Colombia, más de 23 millones de personas hacen parte de la fuerza laboral. Sin embargo, cerca del 55% se encuentra en la informalidad, según cifras recientes del DANE, lo que evidencia uno de los principales desafíos del mercado laboral en el país. Además, la tasa de desempleo se mantiene alrededor del 9% en los últimos meses, con un impacto mayor entre jóvenes y mujeres, quienes enfrentan mayores barreras de acceso al empleo formal. Cada año, trabajadores y organizaciones sindicales realizan movilizaciones en distintas ciudades del país para exigir mejores condiciones laborales, salarios justos y garantías de derechos. En medio de avances y retos, esta fecha no solo conmemora el pasado, sino que invita a reflexionar sobre el presente y el futuro del trabajo en Colombia. ¿Se están garantizando hoy condiciones laborales dignas para todos los trabajadores con la implementación de la reforma? Y para hablar de ese importante tema nos acompañan dos invitados especiales hoy en Un Café con Fe. Fabio Arias, presidente de la CUT, Central Unitaria de Trabajadores. Bienvenido a Un Café con Fe. Andrés, buenos días para usted y para Gabriel. Un saludo cordial a toda la teleaudiencia de Canal Capital. Y precisamente Gabriel Angarita, director de estudios de la Secretaría de Desarrollo Económico. Bienvenido a Un Café con Fe. Muchísimas gracias por la invitación, Andrés y Fabio. Muchísimas gracias por estar acá para analizar los temas del mercado laboral. Bueno, Fabio, entremos en materia. Esa palabra de mercado es dura, ¿no? Mercado laboral, ¿no? Quedamos como una libre mercancía. Bueno, ya vamos a ahondar en materia, pero precisamente Día Internacional del Trabajo, y en Colombia el Día del Trabajo, ¿por qué no se trabaja? ¿Por qué se hacen unas marchas? Pero no solamente es en Colombia, ¿sí? Ajá. Es en todos los países del mundo. En Estados Unidos no se celebra el 1 de mayo. Allá son bastante, donde la memoria es del 1 de mayo por la huelga en Chicago, que terminó desafortunadamente en que fueran ahorcados quienes promovieron la huelga. Bueno, hoy hay otros mecanismos para eso y hemos avanzado en la legalización de la huelga y de la protesta social, pero todavía siguen habiendo muchos elementos de represión y de persecución cada vez que se hace una huelga o una movilización social. Pero bueno, ese día no se trabaja porque de los 365 días le dedicamos un día exactamente a hacer memoria de lo que hemos hecho los trabajadores en toda la historia, y obviamente nos llenamos nuevamente de elementos y de banderas para seguir en nuestras luchas. Bueno, Gabriel, en Bogotá, ustedes en la Secretaría de Desarrollo Económico y usted como director de estudios, ¿qué cifras tenemos en materia de desempleo? ¿Se ha bajado la tasa de desempleo en el Distrito Capital? ¿Ha aumentado? Bueno, Bogotá presenta unas cifras que son muy positivas. Cerramos un 2025 con una de las tasas de desempleo más bajas. No se habían observado estos niveles desde el 2007 y sobre todo también marca una pauta muy importante en lo siguiente, y es que Bogotá también tiene una de las tasas de ocupación más altas del país, es decir, que genera una cantidad de empleo suficiente para toda la gente que llega a la ciudad, que encuentre una oportunidad y también que encuentre una oportunidad en un empleo formal, donde Bogotá también marca la parada con tener la mayor cantidad de trabajadores formales y pues digamos la tasa de informalidad mucho más baja del país, que es de alrededor del 35%. Y ustedes, Fabio, ¿cómo evalúan precisamente a nivel nacional ya la situación laboral del país? Bueno, digamos que en el gobierno de Gustavo Petro hay cifras similares a las que ha contado aquí el doctor Gabriel sobre la informalidad y sobre la formalidad en el país y la tasa de desempleo.
Y lo más importante, toda la catástrofe que dijeron aquí los empresarios y de diversos dirigentes políticos, especialmente del Centro Democrático, pues no ha pasado nada de eso, a pesar de que se han recuperado derechos, No hay un avance significativo en materia de derechos, pero sí se han recuperado derechos y eso es muy importante. Y bueno, hay reforma laboral, hay salario mínimo vital. Y a pesar de eso, que decían los empresarios que con eso se iban a quebrar todos los empresarios, inclusive las MIPYMES, pues no está pasando eso. De tal manera que todas esas teorías ortodoxas del neoliberalismo, que es lo que expresan los empresarios y estos dirigentes políticos vinculados al empresariado, especialmente el Centro Democrático, pues al final no han resultado. Y por el contrario, lo que ha venido defendiendo este gobierno, de que con mejores ingresos de los trabajadores también se dinamiza la economía, es lo que verdaderamente está pasando y por eso la tasa de desempleo también ha bajado a nivel nacional. La informalidad sí tenemos un lío muy grave, pero es en el campo especialmente. Allá la tasa de informalidad es del 84%. Es decir, en el campo los empresarios del sector agropecuario no contratan a los trabajadores, los mantienen definitivamente en la informalidad. Bueno, Gabriel, ustedes realizaron en la Secretaría de Desarrollo una encuesta de demanda laboral del 2025. ¿Cuál es el resultado de esa encuesta? ¿Qué análisis podemos hacer de ella en el Distrito Capital? Bueno, esta encuesta de demanda laboral nos está contando qué está pasando en el mercado laboral desde la perspectiva de las empresas, es decir, qué perfiles están demandando las empresas, qué perfiles necesitan las empresas, y nos está dando el siguiente mensaje, y es que Bogotá tiene un mercado laboral muy dinámico donde las empresas necesitan gente y no están encontrando los perfiles adecuados. ¿Por qué no lo están encontrando? Precisamente por problemas en las habilidades técnicas, es decir, están las vacantes, las empresas quieren contratar gente, pero no encuentran a las personas con el perfil adecuado. Y ese es un problema que se ha identificado en el mercado laboral desde hace varios años, y es cómo llevamos a que las personas que quieren trabajar, los jóvenes, sobre todo, se capacitan y se forman en habilidades técnicas, oficios especializados que el mercado está demandando. Y esa es parte del mensaje central de la encuesta de demanda laboral, donde dice cuáles son esos perfiles y cuáles son esas empresas que no encuentran esas vacantes y donde puede, por ejemplo, el distrito entrar a corregir ese problema con todos los programas de la Secretaría de Desarrollo Económico. Un Café con Fe fue al Congreso de la República a preguntarle a los senadores si consideran que la reforma laboral fue una reivindicación con los trabajadores, y esta fue su respuesta. Durante muchos años en Colombia se dijo que quitarle derechos a los trabajadores y quitarles ingresos iba a mejorar el empleo, y no lo mejoró. Y esas mismas voces decían que mejorarle el salario y mejorarle los derechos iba a acabar el empleo, y lo cierto es que no. Hoy por hoy Colombia tiene un desempleo del 9%, está en un dígito, el más bajo en 23 años, con derechos laborales para todos los trabajadores y trabajadoras. Entonces esto era una reclamación histórica, y hacer que la gente gane bien es muy bueno para la economía. Si un trabajador gana 100, 200 mil pesos más, va a comprar más para los hijos. Si compra más, pues va a gastar más a los empresarios, y si los empresarios hacen más, pues van a generar más empleo. Es un tema sencillo de crecimiento económico. Estamos esperando todavía la revisión de los impactos que está teniendo para poder dar el argumento y decir que realmente benefició, pero en lo personal, muchos de los aspectos de la reforma laboral, o algunos importantes de ellos, los comparto y los he compartido plenamente. Considero que los trabajadores se han reivindicado en parte con la reforma laboral. Y digo en parte, ¿por qué? Porque nos faltaron los camiones, por ejemplo. Yo encuentro los camioneros solos. ¿Cómo así? Una persona viajando 18 horas. Ese punto nos faltó en la reforma laboral, pero vamos a presentar un proyecto. Temas en los cuales indudablemente hay que seguir fortaleciendo para que haya equilibrio entre el trabajador y el empleador. Y viene una reforma que yo pienso que se debe dar, y es poder bajar también los impuestos a las empresas para que también puedan seguir manteniendo la oferta laboral en el país. Fabio, ¿cómo impacta la tercerización o los contratos de prestación de servicios la calidad de vida de los trabajadores en Colombia? Cuando llegó a nuestro país, Bienvenidos al Futuro del doctor Gaviria, se vino lo que nosotros llamamos la precarización laboral, derivada de lo que en términos políticos se llamó la flexibilización laboral, la Ley 50 del 90.
y es que los contratos empezaron exactamente a diluirse en el que el Código Sustantivo del Trabajo decía que los contratos debían ser a término indefinido. Pues se vinieron contratos a término fijo de una parte y empezó entonces a tercerizarse toda la actividad laboral. Por ejemplo, todos los celadores, todos los trabajadores de servicios generales, tanto en el sector público como en el sector privado, pasaron a ser por terceros, ¿sí? Y así también se tercerizaron las empresas y se tercerizó entonces la labor de los trabajadores en esas empresas. Esa tercerización es la que ha venido también no solamente rebajando el pago del trabajo que antes se hacía, antes le pagaban mejor a esos trabajadores, la tercerización va encaminada a pagarle menos al trabajador, pero adicionalmente a golpear la labor de los sindicatos, porque en la medida en que usted terceriza a las empresas, entonces empiezan a decir que ya la labor general ya es con otros, entonces los patronos son otros, y empieza entonces a disolverse la responsabilidad empresarial y de esa manera nos han quitado mucho poder dentro de las empresas y dentro de nuestra actividad en la negociación colectiva. Gabriel, hay una encuesta precisamente que también sacó Fedesarrollo de ese impacto con el comercio, que ha bajado un poco ese impacto. ¿Ustedes cómo lo ven, sobre todo con las MIPYMES, las pequeñas y medianas empresas? Bueno, con la alcaldía y con la Secretaría de Desarrollo Económico, cuando se dio la decisión de incrementar el salario mínimo del 23%, nosotros pensamos mucho en ese pequeño negocio, en esa microempresa y en esa pequeña empresa que tienen que asumir unos costos laborales que de un día para otro se incrementaron en el 23% y mata toda la actividad económica, ¿no? Al final también ningún negocio es viable si no tiene ningún tipo de ingreso. ¿Qué hicimos nosotros desde la alcaldía? Lanzar un programa que llamamos Salvavidas al Empleo, enfocado en las MIPYMES y pequeñas empresas, que fueron las más afectadas por este incremento del salario mínimo, y ha sido un total éxito. Tuvimos más de 15.000 postulaciones, donde ya estamos en el proceso de revisión y vamos a hacer los respectivos giros. ¿Para qué? Para salvaguardar y salvar ese empleo que estaba en riesgo por las decisiones del Gobierno Nacional en los temas del salario mínimo. En un café consultamos a otros senadores si consideran que la reforma laboral presenta una reivindicación para los derechos de los trabajadores, y esto fue lo que nos respondieron. Se recuperaron derechos, se recuperaron aspectos de inclusión que no se tenían en otras leyes, por ejemplo, el reconocimiento a las madres comunitarias como trabajadoras. A los jóvenes aprendices del SENA también se les reconoce su contrato laboral. Esta reforma laboral sobre todo ha beneficiado a los trabajadores colombianos que no están sindicalizados, que son la inmensa mayoría. Lo que hicimos con esta reforma laboral es devolverle algunos de los derechos. Aún falta más, pero por lo menos se avanzó en recuperar el recargo nocturno desde las 7, falta desde las 6, porque la noche empieza a las 6. Se recuperó también tener la posibilidad de que los aprendices del SENA tuvieran un contrato laboral que para nosotros es supremamente importante. Son 450.000 jóvenes que se les recupera un derecho. Bueno, se recuperaron derechos, pero aún falta más. En 1991 se establecieron toda una serie de derechos que tardaron 35 años en materializarse y por supuesto otros que habían sido reversados por decisiones de gobiernos posteriores, pero que hoy son una realidad para Colombia. La reforma laboral hoy ha generado pérdida de empleo, nada más Cotelco anuncia la pérdida de 109.000 empleos. Colombia tiene que avanzar, los trabajadores tienen que ganar más salario, pero hay que reducir los impuestos. Si no reducimos los impuestos, asfixiamos a las empresas y lo que viene son los despidos como el que anunció Cotelco. Eso no puede estar pasando en un país que necesita mayor empleo formal, menos informalidad y atacar la corrupción. Fabio, hay un decreto que sacó el Ministerio del Trabajo, el 0234-2026, que extiende las convenciones sindicales o los pactos colectivos a trabajadores no sindicalizados y que ha generado polémica. ¿Ustedes cómo analizan este tema? No, eleva la posibilidad de negociar por encima de la empresa, ¿sí? No es que lo extienda. Entonces hay que negociar con los grupos empresariales o con los sectores económicos. Los ejemplos son más o menos más fáciles de entender. Sí. Por ejemplo, en el sector financiero hay grupos financieros, por ejemplo el Grupo Aval,
que tiene varias empresas del sector financiero, ¿sí? Entonces los trabajadores de todas esas empresas pueden, los sindicatos que hayan, agruparse y presentarle un pliego de peticiones a ese grupo empresarial. Y lo pueden hacer también al nivel del sector económico, del sector financiero. Entonces, todos los sindicatos de todos los bancos del país pueden también agruparse y presentarle un pliego de peticiones a quien gremialmente lo representa, a los banqueros, a su bancaria. Entonces, lo que ha hecho la negociación multinivel es superar un tema que durante 70 años nunca quisieron entender los empresarios, y es que los trabajadores sí pueden negociar por un nivel superior al de la empresa, como ya se hace en el sector público. Doctor Gabriel, usted lo conoce, en el sector público se negocia a nivel de empresa de cada una de las entidades del Estado, a nivel sectorial y a nivel territorial y a nivel nacional. Es decir, a los que no estén sindicalizados también los cobija esos pactos colectivos. No, eso se llaman acuerdos colectivos o convenciones colectivas. Sí. El pacto colectivo es la modalidad que tienen los empresarios para que la gente no se afilie a los sindicatos. Y ese es uno de los grandes obstáculos que tenemos nosotros en el sector laboral. Además de la precarización y la intermediación laboral, están mecanismos como los pactos colectivos. Eso la OIT le ha dicho una y otra vez al gobierno que tiene que acabar con esa figura. Lo dijo exactamente la OCDE cuando Colombia se vinculó a la OCDE. Dijo, los pactos colectivos son herramientas de limitar y obstruir el derecho de asociación sindical, que son derechos fundamentales. Sin embargo, no lo hemos logrado. En la reforma laboral nos lo quitaron. Todo lo que fueron derechos colectivos, desafortunadamente nos lo quitaron en la reforma laboral, pero vamos a insistir exactamente en ello. Estuvimos en la calle preguntando a las mujeres si creen que la brecha salarial entre hombres y mujeres ha disminuido. Y esta es su opinión. Ha disminuido un poco, o sea, para mi concepto, pero los hombres siguen siendo brecha salarial más alta que las mujeres. Sí, considero que sí, porque hoy en día las mujeres tenemos mayores oportunidades de ganar igual que ellos o incluso más. Sí han disminuido porque las mujeres hoy en día pues están mucho más capacitadas, o sea, tenemos un perfil profesional, laboral y una experiencia que permite que, digamos, accedamos a un mejor salario. Sin embargo, persisten unas diferencias entre lo que gana un hombre y lo que gana una mujer. Yo considero que la verdad no mucho, porque hay muchos campos de trabajo en los que el machismo todavía reina mucho. Y creo que es más sobre todo como en los puestos de mucho poder, en los que uno usualmente ve solo hombres, o en su mayoría hombres. Sí ha disminuido, claro, ahorita ya hay mucha igualdad de género y hay más oportunidad para la mujer. Gabriel, precisamente qué tan grande es esa desigualdad. Por ejemplo, en el Distrito Capital, ¿ustedes tienen alguna identificación entre hombres y mujeres en brechas salariales? Claro que sí. Nosotros en la Secretaría de Desarrollo Económico constantemente estamos produciendo estadísticas donde vemos esta diferencia entre hombres y mujeres, y lo que vemos es que Bogotá viene consolidando una reducción de esa brecha mucho más rápido que lo viene haciendo, por ejemplo, el resto del país. Entonces, la tasa de desempleo, la diferencia entre la tasa de desempleo entre hombres y mujeres es mucho más pequeña en Bogotá, y eso habla de que también Bogotá es una ciudad de oportunidades. La reciente encuesta de demanda laboral también lo reflejó, donde vemos que, por ejemplo, hay más mujeres en cargos profesionales, pero todavía hay brechas, por ejemplo, en oficios especializados en técnicos, que como se mencionaba en parte de la nota, hay sectores más masculinizados, pero esa es parte de la estrategia, ¿no? Transmilenio, todo el sistema de transporte público trabaja para, por ejemplo, darle más oportunidades a mujeres que puedan trabajar en el sector de transporte, que es uno de los más masculinizados, por así decirlo. Y por último, Fabio, ¿qué mensaje le enviamos hoy a los trabajadores en el tema del Día Internacional del Trabajo y a los empleadores? Es una oportunidad para reflexionar, pero especialmente para reivindicar de que hemos avanzado con este gobierno del cambio, pero que todavía deberíamos hacer más. Para los trabajadores sigamos levantando nuestras banderas de lucha, porque evidentemente las desigualdades todavía son muy profundas. Colombia sigue siendo uno de los países, el tercero, más desigual del planeta, y eso nos muestra que de la riqueza generada por el trabajo, los empresarios siguen quedando con la mayor pedazo de la torta. Pero segundo,
Para los empresarios, que dejen de hacer apocalípticos en una situación en la cual se ha demostrado de que sí se pueden recuperar derechos, mejorar las condiciones salariales de los trabajadores y la economía no se quiebra como ellos han venido diciendo. Dejarán de ganar algo, por supuesto, pero no que se vaya a quebrar la economía. Entonces, una oportunidad para seguir reivindicando los gobiernos de transformación y de cambio. Bueno, una conversación que nos deja claro que hablar de trabajo no es solamente hablar de cifras, sino de dignidad, oportunidades y calidad de vida para millones de colombianos. En el Día del Trabajo nos invita a no solo recordar las luchas del pasado, sino a reflexionar sobre los desafíos del presente y las decisiones que marcarán el futuro del empleo en el país. Gracias por acompañarnos en Un Café con Fe. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestra página web. Pero no se desconecte, que ya viene Un Café con Fe de película, donde les contamos todos los temas coyunturales de la semana. Nos vemos en una próxima conversación para seguir analizando el país con una mirada plural. Así que póngale fe. Fe. De película está el momento del deporte colombiano. Ángel Barajas brilló en la Copa Mundo de Osijek, con oro en barras paralelas y bronce en barra fija. Mientras Colombia también se coronó campeona mundial de porrismo, dejando en alto el nombre del país. De película está el logro de Paula Montaño Ceballos, quien fue elegida senadora por la diversidad e inclusión en la Oakwood University, dejando en alto el talento colombiano y abriendo camino en escenarios internacionales para la representación y la equidad. De película está el balance de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, que volvió a reunir más de 500.000 visitantes en Corferias, consolidándose como uno de los eventos culturales más importantes de la región y reafirmando el valor de la lectura en la era digital. Hola, soy Nau, y quiero enviar un saludo muy especial a todos los televidentes del programa Un Café con Fe.